Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Qué bueno es estar de nuevo exponiendo el mensaje de la palabra tal como lo hemos venido haciendo en los últimos estudios, en la presentación o el estudio de la carta a los filipenses. Agradecer de todo corazón a las personas que se toman el tiempo de poder seguir estos estudios e instarles a seguir adelante, siempre haciendo un análisis de lo que se escucha. Invito siempre a no quedarse solo con mi palabra. Yo no soy una autoridad en cuanto a estudio. Trato la manera fielmente exponer lo que la Escritura dice, así que yo siempre voy a motivar a que vayamos a otras fuentes y comparemos lo que aquí se expresa y lo llevemos a la luz de la Escritura a todos aquellos que están de cierta manera motivados a aprender más acerca de la palabra del Señor. Ese es siempre mi deseo, que así como la iglesia de Berea en el libro de los Hechos no solamente se quedó con el mensaje que escuchó acerca del Evangelio, sino que fue y estudió los textos de la Escritura para compararlo con lo que el mensaje había dicho. Nosotros también tengamos ese espíritu de investigar lo que escuchamos y nutrirnos de la palabra del Señor. Y tal como lo hemos venido desarrollando en el enfoque o en el estudio de la carta a los filipenses, hemos visto parte del contexto así rápidamente, algunos pormenores textuales que nos ayudan a tener una mejor herramienta hermenéutica a la hora de interpretar el mensaje de la epístola. Temas como el carácter de la ciudad, de cómo fue formada, bajo qué condiciones y cuál fue la actitud de los misioneros que acompañaron a Pablo en el segundo viaje misionero y cómo llegaron ellos a formar esta iglesia del primer siglo. Vimos el carácter o fundamentamos el carácter de los primeros cristianos en Filipo y definimos que fue una cristiana gentil que era Lidia. Y luego vimos que Pablo fue encarcelado en Filipos y que después de un suceso milagroso el carcelero de Filipo viene a los pies de Cristo junto a todo lo de su casa. Así que fundamentamos que la posibilidad de que los primeros cristianos en Filipos haya sido Lidia, el carcelero, y posiblemente la joven que fue libre del demonio o el espíritu de adivinación, que encontramos en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos. Por ello, en esta parte del estudio quiero enfocarme en tres cosas importantes antes de entrar al texto o ya al fundamento bíblico de lo que vamos a estar viendo en ese desarrollo, que pienso que vamos a entrar en el próximo estudio. Y lo que quiero enfocarme en esta oportunidad o en esta parte del estudio precisamente es en la paternidad del libro. Cuál era el estado, el carácter del apóstol o del escritor en el momento de escribir. Después de ello quiero enfocarme en por qué escribió esta carta, cuál fue la necesidad de escribirla. Y por último, y no menos importante, quiero hacer una breve reseña también del género literario que el apóstol utilizó en esta carta. La paternidad del libro no está tan discutida, o sea, la gran mayoría de estudiosos llegan a la conclusión de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Cuando nosotros vemos la introducción, el apóstol Pablo se identifica como el escritor de esta carta. Y no muchas voces importantes tratan de desacreditar ese principio que fue el apóstol Pablo que lo escribió. Sino que hay otros pormenores que se tocan, pero yo quiero partir viendo la condición del apóstol cuando escribió esta carta, y lo vemos nosotros que el apóstol Pablo define que él está en prisión, y eso nosotros lo vemos en Filipenses capítulo 1 versículo 7, luego versículo 13 y 14 y por último el versículo 17. Él habla regularmente de que está, y él lo menciona, en mis prisiones, y hace partícipe a los filipenses de esa condición en la que él se encuentra.
Personalmente soy bien apegado a la tradición cristiana, o por lo menos trato de serlo. Si nosotros queremos tener una interpretación más fidedigna a lo que estamos estudiando, debemos de ir a la base de lo que estamos estudiando, valga la redundancia. Y en este caso debemos de acudir a lo que enseñaron los primeros cristianos, los padres de la iglesia, cuál fue la interpretación que ellos tuvieron. Por lo tanto, mi posición, apegado a la tradición cristiana, es que esta carta fue escrita entre el año 60 y el año 62 de nuestra era. Esta fue la posición que se mantuvo hasta el siglo XVIII. Después de ello se han levantado otras posiciones en cuanto a dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses. Pablo estuvo preso en varias ocasiones. Estuvo preso en Filipos, según Hechos capítulo 16, versículo 23 al 40. También estuvo preso en Jerusalén, en Hechos 21, 33 y 23, 30. Estuvo preso en Cesarea, según Hechos capítulo 26, verso 32. Y estuvo preso en Roma, según Hechos capítulo 28, versículos 16 al 31. En esas 4 ocasiones nosotros vemos en el desarrollo del ministerio misionero de Pablo que Pablo estuvo preso. Dado que hoy en día hay muchos que rechazan la tradición de que Pablo escribe esta carta desde Roma, que es la que personalmente sostengo, y teniendo otras teorías más, las teorías que más toman relevancia acá es la teoría que Pablo escribió esta carta desde Filipos, desde Éfeso, o que escribió esta carta desde Cesarea. Esas son las 2 cartas que toman fuerza. Para ello tenemos que ver entonces qué evidencia tenemos nosotros para decir que Pablo escribió esta carta desde Roma. En el capítulo 1 y verso 13, yo lo voy a leer, y dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Los de la teoría tanto de Éfeso como Cesarea sostienen que cuando Pablo habla de la guardia pretoriana, está hablando de un edificio en sí nada más, que era donde se mantenían soldados que pertenecían a la guardia romana. Sin embargo, cuando Pablo habla también de todos los demás, no está haciendo alusión a un edificio, sino que está haciendo alusión a más personas, porque dice y todos los demás. Está hablando no de un edificio, sino de personas en sí. Y eso podemos ver nosotros que estamos hablando de que Pablo le está diciendo que sus prisiones han sido notorias dentro de la comunidad y no de un edificio por las personas que ahí están. Otra de las evidencias más contundentes, o la evidencia interna de que este escrito fue dentro de Roma, nosotros lo encontramos en el capítulo 4 y versículo 22. Dice: saludes a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Es importante cuando Pablo habla los de la casa de César, porque le está escribiendo a una colonia romana. Lo que Pablo le está llevando a conocer a los creyentes de Filipo es que el evangelio ha sido tan potente que ha llegado al centro del núcleo del imperio, y que dentro de la casa de César ya hay hermanos que han sido impactados con el mensaje del evangelio. Entonces, cuando Pablo dice los santos, especialmente los de la casa de César, es porque en algún momento estos cristianos tuvieron acceso a la persona de Pablo mientras él estaba preso. Y si eran las personas que trabajaban dentro de la casa de César, era porque Pablo estaba localizado en una prisión en Roma. Tal como la tradición lo presenta, Filipenses pertenece a un grupo de cartas que se escribió desde la prisión en Roma entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Estas cartas
incluyen a Filipenses, a Efesios, a Colosenses y a Filemón. Son las cartas que se conocen como las cartas desde la prisión. ¿Qué llevó a Pablo a escribir esta carta de Filipenses? Un día, mientras Pablo estaba en la cárcel, recibe la agradable visita de uno de los líderes de la iglesia de Filipo llamado Epafrodito. Este había sido enviado a Pablo como delegado de las iglesias y traía con él una generosa donación, un generoso donativo de las iglesias de Filipo hacia Pablo. Epafrodito se dio un viaje de 1280 kilómetros, algo así como una distancia entre Antofagasta y Santiago. Debemos de considerar las condiciones contextuales en las que Epafrodito viajó, que a pesar de que su época era considerada una buena carretera, no tenía la misma autopista que pudiésemos tener hoy en día en este contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Y tampoco Epafrodito viajó en primera clase de un autobús o en su bus propio, así que había una larga distancia tanto en cuanto a millas como en cuanto a tiempo. Epafrodito estuvo aproximadamente un mes viajando para poder llegar hasta Pablo. Epafrodito era algo así como un intermediario entre Pablo y la iglesia de Filipo. Nosotros vemos eso en el capítulo 2, verso 25, como Epafrodito era un emisario llevando y trayendo para suplir las necesidades de Pablo, quizá trayendo noticias de ello. Pablo siempre tuvo un cuidado especial por la iglesia y nosotros vemos eso en el versículo 4 y versículo 5 del libro de Filipenses. Sin embargo, a pesar de la buena disposición de la iglesia de Filipos en honrar a Dios y el reflejo de la buena disposición que ellos tenían de vivir y ajenos a tener dificultades internas y del cuidado de Pablo que tenía por ellos, siempre hubieron pequeños desacuerdos dentro de la iglesia y pequeños problemas o pequeños ajustes que había que hacer. Y esta es una de las razones por la que Pablo escribe en esta ocasión. En el capítulo 1, versículo 27, nosotros vemos parte de por qué Pablo escribe esta carta. Y Pablo le dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en el Evangelio espiritual, luchando unánime por la fe del Evangelio. Y en el capítulo 4, versículo 2, nosotros vemos otro ajuste que el apóstol Pablo necesita hacer acá, y dice: ruego a Edodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Entonces Pablo hace ese ajuste primeramente para que la forma de vida refleje la fe de lo que ellos habían sido llamados, y también para que estén en acuerdo en lo que están haciendo. Por eso el versículo 4, el capítulo 4, versículo 2. Sin embargo, no fueron los únicos dos problemas que Pablo atacó o Pablo abordó, o por lo que Pablo escribió esta carta.Nosotros encontramos otros aspectos más peligrosos, por decirlo así, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Nosotros vemos que se estaban entremetiendo personas de la circuncisión, a los cuales Pablo ataca fuertemente en cuanto a la doctrina de ellos. Y después de ello, en el mismo capítulo 3, nosotros vemos una aférrima defensa de Pablo a lo que él era antes de conocer a Cristo en cuanto a la ley. También en el capítulo 3, versículo 19, vemos otro indicio de otra corrección, otro aspecto que Pablo trata en esta carta, donde habla de personas que buscan su propia gloria y su propio bienestar en el ministerio del Evangelio. Que nosotros vemos allí que, a pesar de que nosotros vemos esta iglesia de Filipo como una iglesia modelo,
con una cercanía con el apóstol Pablo y un cuidado personal del apóstol Pablo con ellos. Aún así, habían problemas que tratar. Eso nos lleva a nosotros a entender que la iglesia no es perfecta, siempre van a haber dificultades, y por eso es necesario los ajustes espirituales y pastorales que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipenses. El género literario de la carta a los Filipenses es una epístola de amistad y de exhortación. Y los antiguos griegos y los romanos se tomaban muy en serio la educación formal, incluía el aprendizaje de la escritura epistolar. Era parte importante de la literatura en el tiempo de ellos. La amistad tenía un lugar importante dentro de la cultura y por ello la literatura epistolar era necesario. En un contexto donde el hombre caído tiene en alta estima la amistad, cuánto más valor debe tener para nosotros como cristianos la relación de amistad entre hermanos. Quiero leer un fragmento de una epístola que el escritor Gordon Fee utiliza en su comentario a la carta a los Filipenses para que veamos la similitud del lenguaje que Pablo utiliza con los escritores contemporáneos en cuanto a una carta de relación amistosa. Y voy a citarlo, dice: aunque he estado separado de ti durante mucho tiempo, solo sufro en el cuerpo. Nunca me olvido de ti, ni de la forma impecable en la que fuimos educados juntos desde la infancia. Sabiendo que yo me preocupo de la forma genuina por tus asuntos y que he trabajado sin escatimar esfuerzos para beneficio tuyo, he asumido que tú también tienes la misma opinión de mí y no me negarás nada. Por tanto, harás bien en preocuparte de los miembros de mi casa por si tienen necesidad de algo y ayudarles en cualquier cosa a escribirme e informarme en la forma que me tienes en alta estima. Cuando nosotros vemos la relación como el lenguaje que utiliza en el contexto griego para referirse a una relación de amistad y lo comparamos en cómo la carta a los Filipenses se desarrolla en ese rico lenguaje, nosotros vemos los parámetros de familiaridad de género literario con Filipenses y vemos la riqueza del escritor en una relación de piel. Vemos nostalgia, a pesar de que el apóstol Pablo había fundado esta iglesia aproximadamente 10 años atrás, había mantenido una relación bastante cercana, bastante amistosa con esta carta. Y nosotros ahí vemos que la iglesia de Cristo debe mantener esa relación. A pesar de que esta carta era amistosa, también traía exhortación, tal como cité cuando Pablo le dice a estas dos personas en el capítulo 4, verso 2, que hablen en un mismo sentir. Está corrigiendo, sin embargo la corrección viene en amor, lo que nos lleva a nosotros a entender que dentro del cuerpo de Cristo la corrección siempre debe venir basada en amor y no en un egoísmo personal, tener la madurez de poder hablar los temas espirituales y al mismo tiempo corregir las conductas las cuales tenemos que vivir nuestra fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo presenta en la epístola a los Filipenses, una relación personal con la iglesia donde puede tener ese vínculo y a la misma vez esa autoridad personal, pastoral, de poder corregir las diferencias que hay dentro de la comunidad cristiana. Que Dios les bendiga.